Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un libro que es de acá de mi zona, que es escrito por la autoras y autor, María José Araya, Cristóbal Montesinos y Carolina Pérez, que habla sobre el valle de acá del Huasco, digamos el valle del interior, ¿no es cierto?, de la provincia del Huasco. Lo que nosotros los que somos de acá sabemos, eh, digamos que se bifurca, le llamamos el Valle de los eh, Conquistadores y el Valle de los Naturales, o la bifurcación del Valle del Tránsito y el Valle del Carmen. Entonces, nos habla de algunas situaciones propias de los arrieros que viven ahí y que a mí me parece muy interesante resaltar. Entonces, el libro escribe sobre varias situaciones, por ejemplo, habla de las migraciones que hacen los estancieros, el pastoreo que ellos llevan a cabo, los transhumantes, ¿no es cierto? Donde ellos van moviéndose por las temporadas de invierno, básicamente van descendiendo a majadas más bajas en altura, donde hay pastos para los animales, especialmente cabras, pero también caballos, mulares, y en algunos casos también incluso ovejas, eh, para que se alimenten, ¿no es cierto? Donde ellos van construyendo sus majadas, van preparando nuevos lugares, estancias para poder residir temporadas ahí, para luego, para poder también capear el frío del invierno y luego esperar las veraneadas cuando sube digamos, más bien, sí, bien digo, sube la temperatura, ¿no es cierto?, de verano. Y los pastos en ese tiempo, por producto de los deshielo, alguien diría, ¿por qué en el verano suben hacia la cordillera? Porque hay deshielo y esos deshielos crean que haya vegetación en el verano. Por ende, estas personas van a subir en lo que se llama la veranada, en la época, ¿no es cierto?, estival, para darle alimento a sus animales. ¿Ya? Se usaba también antiguamente incluso que en temporadas de invierno cruzaban la cordillera, o sea, al revés, en verano cruzaban la cordillera también. Ya, el libro es bastante interesante, a mí me gusta mucho porque habla de mi zona, pero también me interesa a quienes me puedan escuchar, les interesa estos temas, poder conocer una de las regiones más, podríamos decir, misteriosas de Chile, de la que poco se habla, la región de Atacama y particularmente del Valle del Huasco y el Huasco Alto. Entonces, es algo interesante, es algo que puede traer nuevos lugares, nuevos focos de turismo, nuevos focos culturales. Tenemos un acervo cultural muy grande acá de arrieros, que también existen en la provincia de Copiapó, también más al norte. Ahí hay una cultura de cruzar la cordillera muy fuerte, como también es conocida, digamos, en algunos lugares más del sur. Pero aquí estamos hablando con una cordillera maciza, alta, grande. No estamos hablando de depresiones de la cordillera, ni mucho menos ausencia de la cordillera. Entonces hay una cultura de traspasar la cordillera, muy local. eh, y el que puede venir aquí, el que venga a este valle, que me ubique, no. El que venga a este valle se va a dar cuenta de ese vínculo en las mateadas, se va a dar cuenta en la manera de relacionarse con gente que es de La Rioja, de San Juan, gente que venía de la Argentina, incluso personas que viven en el interior de esta región, digamos, de esta provincia, particularmente en el tránsito, son personas descendientes, algunos de personas de San Juan. Eh, y una serie de otro tipo de vinculaciones que dan cuenta, tanto también los mismos indígenas, ¿no es cierto?, como los diaguitas del lado argentino, en el lado de Copiapó el vínculo con la gente de La Rioja, entonces, o Caldera, no sé, sí, porque, bueno, como la altura, Copiapó y Caldera están en una altura bastante similar, solo que Caldera está a la costa,
Podríamos decir más bien Copiapó en ese sentido. Entonces, vamos adelante, voy a leer un capítulo que me pareció interesante, no quitándole menos valor a otros capítulos donde habla de las hierbas que crecen en el valle, a saber, la zarzaparrilla, la sanguinaria, el canutillo, el berraco, el bailahuen, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hierbas que le curaban la vida a los arrieros. Voy a adelantar aquello para llegar al capítulo que quiero leer, pero me parece interesante poder hablar también de las hierbas. Porque estas personas no, evidentemente, tenían una vida la cual estaba totalmente alejada de la ciudad. Ellos eran sus médicos, ellos eran sus veterinarios. ¿Por qué? Porque su vínculo con los animales es enorme. Como trataban las mismas hierbas que a veces también trataban con ellos, no trataban con los animales, por cierto. Al darle los alimentos, darle el agua, también hacían preparados de hierbas también para los animales, porque ya ellos se dan cuenta de los efectos que tenían aquellas hierbas. Por ejemplo, efectos diuréticos, efectos antiespasmódicos de distintas hierbas, efectos antibióticos, como en el bailahuen, y así distintas cosas que son muy interesantes. Hay un patrimonio inmaterial muy demasiado importante. Y para ir a lo que comenzamos y no tardar más, vamos al capítulo que a mí me parece interesante justamente en este patrimonio inmaterial, que son las leyendas, las anécdotas, ¿no es cierto?, de ellos, que ellos tienen en la zona. Mira, vamos a leer unas historias de Penadura, vamos a irla parafraseando. En las minas me penaban a mí. Siempre me penaban en las minas, a veces en tierra, tranco adentro. Una vez trabajamos en una mina en que ahora están trabajando los niños ahí, la laguna. Cerca de una laguna que está de Valeriano hacia arriba. Valeriano es la última localidad del Valle del Tránsito. Dijimos que era un valle que se bifurca. Por ende, un lado es el Tránsito y el otro lado es Alto del Carmen, o el Carmen, donde también está la localidad de San Félix. Entonces estamos hablando de la localidad ahora del final del Valle del Tránsito, donde está la localidad de Valeriano. Bueno, en un día de Viernes Santo y habíamos como 5 mineros, yo dormía en una puerta del socavón. Había un socavón hondo que tiene más de 100 metros y los niños dormían en planchita afuera. Me acuesto yo cuando viene un viejo de adentro de la mina, de adentro del socavón, y me llegó a los pies, pero no lo miré. Y no había nadie. Ese debe haber sido el diablo, que venaba en las minas. Y adentro de la mina, cuando trabajábamos, gritaba un zorro de adentro de la mina. Cantaba un zorro y nosotros decíamos, ¿un zorro de dónde? Y no había nada. Penaba el metal en las minas. Esto lo dice don Agustín Villalobos. En tanto, don Oscar Páez comenta acerca de la extraña presencia que sintió en el sector donde yace una animita desde tiempos pretéritos y a los que hoy en día suele respetar y encender velas. Así muchas cosas que cuentan de la cordillera, ahí también en la cordillera dicen que andaba un caballero por el cerro y los ricos, los dueños del fondo, lo mataron. Ahí como que yo creo un poco, porque un día yo iba tarde, se me habían ido unas cabras para abajo y yo iba a buscarlas y las cabras llegando a donde estaba la animita se asustaron de una manera, se pelaron las cabras y ya ahí medio enojado con las cabras después conversando con una amiga me dijo, ¿y no entendiste el mensaje? A lo mejor esa animita quiere alguna velita, que le digan algo, así que ahora que voy siempre le llevo algo. Porque son cosas que hay que vivirlas para creerlas y esa cosa yo la viví. De repente ando en la noche por ahí y ese puede haber sido el mensaje, pero esto hace muchos años, muchos años. Cuando yo andaba con mi abuelo por esa cordillera y esa animita ya estaba ahí. Así que imagínate, ¿hace cuánto tiempo está ahí? Desde cuando yo tenía 9 años. Una trágica historia que hace eco en la memoria cordillerana es el brutal ataque que sufrieron 2 pequeños niños hijos de don Cecilio Rodríguez, a quienes unos maleantes golpearon y asesinaron.
Hasta el día de hoy, una animita en el sector de la Laguna Chica recuerda este dramático episodio. Las historias que ellos contaban de los niños que mataron aquí cuando se fueron por el río Colorado, mataron 2 niños. Creo que fueron unos malos, unos viejos malos que vivían para allá. Personas que los hallaron solitos y estaban así como él, uno y el otro más grandecito. Y los dejaron en la Laguna Chica. Y ahí hay una animita de un niño. Les pegaron, uno creo que lo mataron, se lo comieron y al otro lo dejaron muerto. Él se hizo el muerto y lo dejaron en un rodado. Y como las horas después que pensaban que los machos se habían ido, decía mi abuelita, salió y arrancó, pero llegó muy golpeado, muy golpeado. Se llamaba Cecilio, el papá de los niños. Don Cecilio Rodríguez, pero a esos niñitos les golpeó mucho las personas malas que pasaron por ahí para allá. Y se fueron a la Argentina. En Argentina los pillaron. Historia de riñas. Hace no muchas décadas, la cordillera era un espacio donde la gente ejercía la justicia con sus propias manos, siendo frecuentes las riñas y enfrentamientos balísticos, que muchas veces acababan con transitorios periodos de encarcelamiento, tal como se relatan los siguientes testimonios. Mi papá contó que una vez, como eran tan callejeros, mi papá dice que una vez cayeron de Argentina por Linares, por allá dicen que una vez se vinieron y que se pusieron a tomar, y el cuyano dice, mi papá que era pintoso, y llegaron a una posada de un pueblito, y el cuyano empezó a pinchar con la señora del dueño de la cantina. Dice que se enojó el dueño de la cantina y los corrió y se fueron de ahí. Cuando de repente mi papá era peleador, era bueno para pelear y le dijo al cuyano, oye, ¿cómo nos va a correr a este tal por cual? Y se fueron a pelear con el gallo de la cantina. Dicen que los vio el hombre y que tenía un palo. Les pegó un palo, oiga, por aquí tenía unas cicatrices. Y cayó al suelo mi papá y el cuyano lo pescó y se agarraron. El cuyano dice que le pegó un tiro en toda la cabeza al viejo de la cantina y ahí estuvieron complicados. Ahí lo trajeron detenido, estuvo en Vallenar preso por la cuestión. Pero ahí bueno, pero la culpa la tuvo el cuyano, porque como si mi papá estaba peleando y lo tenía tomado al tipo, mi papá era bueno para la fuerza. Como le tiró el balazo, sí podía llegarle a cualquiera de los dos. Ahí mi papá se separó del cuyano, se pelearon por eso, el cuyano estuvo en Vallenar y mi papá también estuvo preso en Vallenar. Terminaron los dos presos, estábamos chicos. La otra vez tenía una crianza de burros en la mina allá arriba, que el viejo me carneó 5 burros allá en la Piedra Azul. Fui a conversar con él, casi me pegó y me ofreció bala. Ahí mismo lo espanté 7 tiros con la carabina, fui preso. No me demoré nada en salir, fue en defensa propia. La gente se tienta con los animales. Historia de nevadas y temporales. Los temporales y nevadas son experiencias extremas que marcan la memoria de los arrieros. Recuerdos que se reviven a través de las historias acerca de cómo pudieron sobrevivir a estos fenómenos de la naturaleza. En la alta cordillera la nieve puede caer de forma inesperada, siendo frecuentes las historias de arrieros que debieron resistir a nevadas y temporales a los que sobrevivieron de forma excepcional. Para la cordillera es bien distinto para llover. Puede estar una mañana bien limpia y de repente sale una nubecita y se pone a llover al tiro. Si la nieve alza al tiro, cuando se ve tiempo medio malo uno se viene. Si se puede venir nomás. Nosotros estuvimos con mi papá 18 días encerrados en la nieve. Andábamos campeando un animal que se había quedado en la cordillera. Pero cuando salíamos a buscar los animales pasaba el río. Como a los 50 metros, así como con escarcha en la cola y nos sentíamos los pies. No sentíamos los pies. Pescábamos las riendas y después no podíamos abrir las manos. Suele pasar eso. Se ha visto muchos relatos de personas que están con las manos mucho tiempo apretadas en las riendas, o apretados en una herramienta, o apretados en una arma, como que después básicamente no pueden ni siquiera abrir la mano y como que se adormecen. Eso tiende a pasar. También se dice que antes había unos temporales que le llamaban la piedra. Son pedazos de nieve y se escondían los animales donde venía ese temporal. Bueno, se dice que los temporales muchas veces venían cuando estaba el lucero hacia el lado cordillerano. Si estaba hacia el lado de la costa significa que no iba a llover, no iba a haber temporal. Son creencias, pero que ellos mismos aquí en este libro dicen que, incluso ellos mismos lo argumentan así, que por el calentamiento global ha cambiado el clima y ya no es creíble eso. Ellos mismos lo señalan así. Pero antes,
cuando ellos, los papás de ellos, le hablaban de todas estas cosas, como predecir la actividad climatológica, era casi, no fallaba nunca. Ahora sí ellos mismos reconocen que falla. También tenían otra costumbre de, si se iban a bañar en alguna laguna, se bañaban en números impares. También. Eso también lo dice este libro. Ya sea por tener algún tipo de conexión con el lugar, guardar la energía, limpiar energía, pero siempre se bañaban 3 veces, 1 vez, 5 veces, siempre números impares. Vamos a contar para ir terminando una última narración. Cuando nos pilló aquí arriba en el puesto, la nieve, pero ya fue hace más de 8 años, cuando a mi papá le pasó. Ahí ya teníamos la nieve, 1 metro de nieve ya. Ahí ya cuando yo le dije, mejor vámonos porque si no aquí vamos a perder todo. Vamos a perder las cabras, ya el viento blanco era mucho. Estábamos encarchados. Así que como pudimos cargamos los machos y bajamos nomás. Pero ya era 1 metro de nieve. Ya los machos ya no caminaban ya. Las mansas cargas. Esa es la que me tocó vivir allá encima del cerro. Hasta el pescado bajamos esa vez. Pero todo mojado, sí. Montura, aparejo, comida. Todo. El aparejo es la alforja, ¿cierto? Es donde ellos van llevando la carga. Comida, todo mojado. No se salvó nada. Todo mojado. A través de la historia sobre nevazones y temporales evidenciamos la fuerza y magnitud que alcanza el poder de la naturaleza durante los meses de invierno en la alta cordillera. Y el año pasado, cuando vino a buscar las vacas de este niño de allá de la Pampa, las que estaban ayer en la laguna, vine en mayo aquí. Yo de aquí para arriba no tenía entrada, tuve que entrar por el cerro, buscarle, hasta que entre la majada más arriba. Pero aquí estaba una sola mesa para allá. Estaba todo en nieve para arriba. Pura nube, puro faldón nomás. Puro cerro para allá. Y en la mitad del cerro entré y total que no entraban los caballos. Tuve que llevar la montura al pecho para arriba. Es brígido entrar en mayo por acá. Sobre todo cuando hay nieve. No se veía nada aquí. Estaba tapado todo eso. No se veían vegas. No se veía más que pura agua nomás. Se veía. El aluvión del año 2015, que afectó a gran parte del norte de Chile, es uno de los últimos fenómenos significativos que ha vivido la provincia del Huasco y que está presente en las memorias de los arrieros. Sí, para el 2015 viene una historia de un puma, no sé si leerla porque ya vamos a hacer muy largo este video, vamos... Se alcanzo dentro de los 20 minutos. Si para el 2015 en el temporal teníamos gente arriba, estábamos trabajando en el cerro y la vimos bien pelúa, porque donde teníamos que bajar era como un cajón en donde si el agua venía de atrás de nosotros no teníamos salvación. Era bien peludo el tema y empezó a llover y empezaron a formarse esta cuestión de truenos o relámpagos y alumbraban por todas partes. Era como una película que estamos viviendo y esa fue brígida y teníamos que hacerla, teníamos que intentar llegar a la casa porque allá abajo en la casa estaba ella con la guagua nomás. Estaba chiquito y estaba sola nomás y nosotros estábamos viendo a la gente que quedó arriba y el ganado había quedado arriba en la cordillera. Así esa fue una de las vivencias más peludas que haya tocado y sin saber qué más iba a seguir porque la cuestión no para ahí. Pero gracias a Dios todo bien. Tuvimos un espacio para ir a sacar los animales, las cabras de la cordillera, por lo menos meterlas a un refugio donde estaban más o menos seguras y meternos en la casa y quedarnos ahí hasta que pasara. Muy bien, vamos a quedar hasta acá. En alguna oportunidad vamos a contar la historia de los pumas, pero es muy larga. Pero vamos a valorar el acervo cultural que tenemos acá, los ballenerinos, los huasquinos, y conectar con nuestra tierra, con nuestro mundo inmaterial, con nuestras historias de arrieros, de mineros, de pirquineros. Si usted analiza el imaginario de acá en nuestra zona, casi todas las leyendas tienen que ver con mineros. La de Juan Godoy, la de Paulino Calleja, la de Tololo Pampa, la de ¿no es cierto? La ñañuca versión ballenarina, porque es la ñañuca más oficial, la versión de Montepatria.
Pero cada una de todas estas historias siempre está en el imaginario el tema del pisquinero, de la mina y todo eso. Bueno, y el arriero acá particularmente muy fuerte. Porque la gente, su forma de vivir, y habían arrieros pirquineros también, lo habían. Está en este libro también. Entonces es una cultura de moverse, de ir de un lugar a otro, y que se ve replicado también en el pirquinero. El pirquinero tiene una temporada en un lugar. Bueno, el criancero transhumante es la misma historia, el arriero. Es estar, ¿no es cierto?, en conclusión, en temporadas de mucho frío, bajar, ¿no es cierto?, bajar lo más posible, y en temporadas de calor, subir, ¿no es cierto?, a la cordillera más alta. ¿Por qué? Porque el clima es mejor en ese momento, porque los pastos, por los deshielos de los veranos, de las veranadas, se salen esos pastos en Las Vegas. En cambio, en el invierno, los pastos en Las Vegas salen más abajitos. Y además capean el frío de la altura. Entonces tienen esta cultura de estar moviéndose constantemente. Y además, lo que es la venta propiamente tal, bajar a vender el producto. Bajar a hacer antiguamente trueques, ¿no es cierto? Entonces, a vender los quesos de cabra, por ejemplo. Eso es algo que ellos están constantemente haciendo. Y también comprar los cuajos, porque el cuajo ya no ocupan el cuajo natural, que era la tripa del animal. Ahora compran el cuajo, entonces también tienen que bajar a comprar el cuajo y están haciendo queso constantemente. Ya pues, vamos a continuar con este análisis de este libro que es muy interesante, que se llama Arriando Memorias, y nos volvemos a ver. Estén bien.